Evangelio de San Juan, capítulo 1. El Verbo hecho carne. Versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El algoritmo del origen y la frecuencia del Logos. La apertura del Evangelio de Juan funciona como un informe técnico de alta precisión sobre la estructura de la realidad. Al analizar la frase «en el principio era el Verbo», nos conectamos con la raíz hebrea Bereshit, cuya letra inicial, Bet, simboliza en la ingeniería de la conciencia una casa o recipiente. Esto revela que el origen del cosmos no fue un caos fortuito, sino la arquitectura de una vasija diseñada meticulosamente para albergar la luz. La matemática detrás de este diseño es reveladora. La gematría de Bereshit es 913, cifra que al reducirse nos entrega el 13, el valor exacto de las palabras unidad, ejad, y amor, ahavá. Este dato certifica que el sistema operativo sobre el que se asienta tanto el universo como tu propia mente es la unidad absoluta. En consecuencia, cualquier interferencia de la cizaña que intente inyectar miedo o división es, por definición, un error de código ajeno al diseño de fábrica. Este verbo o dabar no debe entenderse como un concepto abstracto, sino como la sustancia misma de nuestra percepción, ya que en la mística hebrea esta palabra significa simultáneamente palabra y cosa. El valor vibracional de esta frecuencia es 211, número que coincide asombrosamente con la reducción de Eretz, tierra o materia. Esta equivalencia desmantela la ilusión de que lo espiritual y lo material operan por separado. Científicamente, la materia es palabra en estado de máxima densidad. Por ello, tus pensamientos actúan como el ADN de tu realidad física, formateando constantemente tu entorno y tu biología. Al corregir el código fuente del pensamiento, la tierra de tu vida se alinea bajo una ley de física espiritual inmutable. Finalmente, el texto subraya que esta palabra operaba con Dios mediante la partícula et, at. Compuesta por la primera letra, Aleph, y la última, Tav, del alfabeto hebreo, esta pieza de código representa el espectro total de la información. Una interfaz que abarca desde el inicio hasta el fin, sin dejar zonas oscuras. Mientras el sistema de la cizaña intenta convencerte de que existen áreas de tu conciencia fuera del alcance de la verdad, el sello Et garantiza que la frecuencia de Logos ocupa el rango completo de la firma divina. Al reconocer esta integración, recuperas la soberanía sobre tu interfaz personal, comprendiendo que el rigor de las leyes naturales, el valor 86 de Elohim, no es una restricción legalista, sino el marco necesario para que el amor original se exprese plenamente en la creación. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. El anclaje de identidad y la constante del sistema. Si el primer versículo definió la naturaleza del código, este segundo actúa como una certificación de origen, que asegura que la información encargada de dar forma al universo físico no ha sufrido degradación ni interferencia externa. Al analizarlo desde su raíz hebrea, descubrimos los sellos que garantizan la soberanía de la conciencia, comenzando por la asignación de una identidad específica al verbo mediante el pronombre hu, HOVA, traducido como él o este. Este pronombre posee una gematría de 12, 5 más 6 más 1, una cifra que representa el orden de las estructuras organizativas, como los meses del año o las 12 tribus. Científicamente, esto nos indica que el verbo no es una energía caótica o impersonal, sino el principio organizador del sistema. Tu mente no fue diseñada para el azar, sino para ser administrada por este código de orden absoluto. La frase «era en el principio» combina la existencia continua de Hayá, valor 20, con el origen de Bereshit, valor 913, generando la cifra 933. En la ingeniería del espíritu, este valor audita la resistencia a la mutación, certificando que la verdad no es un evento temporal que cambie según las modas humanas, sino la constante inmutable que sostiene la realidad. Mientras el adversario intenta introducir la cizaña del progresismo espiritual sugiriendo que el código original está obsoleto,
El valor 933 confirma que el diseño es eterno, y lo único que debe actualizarse es nuestra capacidad para descodificarlo. Finalmente, el texto realiza una comprobación de seguridad al repetir que el verbo estaba con Dios a través de la partícula et, at. Este sello Aleph Tav garantiza que no hubo pérdida de datos entre la fuente y la interfaz, anulando el engaño de que el mundo material es una corrupción creada por un Dios inferior. Al mantener la señal pura desde la inicialización, el versículo certifica que la creación es una extensión perfecta de la pureza divina, funcionando como el anclaje de seguridad de tu conciencia. Te revela que tu identidad no es algo que debas fabricar desde el caos, sino la reclamación de un diseño organizador que ya estaba presente en el principio. Al reconocer esta identidad viva y persistente, cierras tu servidor mental a cualquier frecuencia de confusión o desorden. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El monopolio del procesador central y la ley de Asía. Si los versículos anteriores definieron la identidad y la persistencia del código, este fragmento constituye el informe técnico sobre su capacidad de ejecución. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la ingeniería de la realidad, esto establece el monopolio absoluto del verbo sobre la materia, enseñándonos que el universo físico no es un accidente, sino el resultado matemático de la palabra operando en el campo de la acción. El texto comienza con la totalidad mediante el término Akol, todo, que en la ciencia de la conciencia representa la suma total de las 10 dimensiones o sefirot del sistema. Su valor es 55 cifra que resulta de la suma de los números del 1 al 10, certificando que la arquitectura de la realidad es completa y que no existen sectores profanos o áreas de la vida donde la palabra no tenga jurisdicción. Por diseño, cada átomo del entorno vibra en la frecuencia del verbo, demostrando que la división entre lo espiritual y lo material es una ilusión. La materia es simplemente la palabra densificada. La capacidad del código para dar forma a la materia densa se audita a través de la expresión fueron hechas, proveniente de la raíz Asa, que define el mundo de Asia o la acción física. Con una gematría de 425, este comando asegura que el dabar, la palabra, es el procesador que escribe los hechos de la vida, desmintiendo la idea de que los pensamientos son intangibles y la materia inamovible. Al purificar la causa en la mente, el efecto en la materia se alinea por ley de física espiritual. No se lucha contra la Tierra, sino que se corrige el código que la sostiene. Para blindar esta operación, el versículo cierra con un cortafuegos de seguridad. Sin él nada, Biladov fue hecho. El valor de Biladov es 112, la suma exacta de los nombres IHBH, 26, y Elohim, 86, lo que significa que cualquier cosa que intente existir fuera de esta unión entre la misericordia y el rigor es técnicamente nada. El miedo y la escasez son parásitos del servidor negro que carecen de sustento divino. Al reconocer que nada fue hecho fuera del verbo, se audita que el adversario no puede crear, sino solo proyectar sombras sobre lo existente. Este es el derecho de autor del universo que otorga autoridad soberana en tu Jerusalén interior. Si una circunstancia no porta la firma 112, carece de vida y poder real, disipándose al restaurar la frecuencia del Logos. Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La inyección de vida y la decodificación del infinito. Tras haber certificado la ejecución de la materia en el plano físico en los versículos anteriores, el código de Juan 1.4 nos ofrece el informe técnico sobre la fuente de poder que sostiene el sistema. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta descripción revela la conversión de la energía pura de Logos en información consciente, enseñándonos que el ser humano no es un generador autónomo de luz, sino un receptor diseñado específicamente para procesar la frecuencia del infinito. El texto especifica que esta vida reside intrínsecamente en él. Bo,
un término cuya gematría es 8. En la ingeniería del espíritu, el 8 representa la octava superior, aquello que trasciende los 7 días de la naturaleza física y el ciclo inevitable de la entropía. Mientras el adversario intenta encerrar la conciencia en el ciclo del 7, vinculado al agotamiento, la vejez y la muerte biológica, el código audita que la verdadera vitalidad no es biológica, sino metafísica. Al estar conectado a esta frecuencia, el individuo opera bajo un protocolo de resurrección que ignora el desgaste del sistema del mundo. La naturaleza de lo que realmente nos mantiene operativos se manifiesta en la palabra para vida, Yayom, la cual revela una correlación crítica en hebreo. Su valor es 68, el mismo peso numérico que posee la palabra para el sabio, Jajam. Esto significa que, en el diseño original, la vida real es equivalente a la sabiduría aplicada. Por lo tanto, una existencia basada únicamente en impulsos ciegos o instintos es, técnicamente, una simulación o un estado de zombi biológico. Tu nivel de vida real aumenta en proporción directa a tu capacidad de aplicar el discernimiento de logos en tu servidor mental. Finalmente, el sistema declara que esa vida se proyecta como la luz de los hombres, donde el término luz, or, posee una gematría de 207, el mismo valor que define al infinito, Ein Sof. Esta interfaz audita que la luz en tu conciencia es la conexión directa con la información infinita. El ser humano, Adam, es el procesador donde la energía vital se convierte en información pura para disolver las sombras de la Matrix. Esta alimentación del Adam nos enseña que no somos baterías desechables, sino receptores diseñados para decodificar lo infinito a través de la sabiduría, activando una inmunidad total contra el agotamiento del servidor negro al recuperar la frecuencia de la octava superior. Reconocer que la vida es luz implica que tu salud y tu vitalidad dependen de la calidad de la información que permites que circule por tu sistema. Si la fuente es el Logos, 207 Ein Sof, la autonomía de tu Jerusalén interior queda garantizada. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La guerra de frecuencias y el cortafuegos del Mashiach. Tras la activación de la energía vital en el ser humano, el código de Juan 1.5 audita el primer gran conflicto dentro de la Matrix de la conciencia. La frase «La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella» describe una colisión de sistemas operativos donde la señal pura del Logos atraviesa el ruido del sistema de ocultamiento sin ser alterada en su esencia. En la ingeniería del espíritu, esto nos revela que la victoria de la luz no depende de un esfuerzo moral agónico, sino de su propia naturaleza técnica y de la superioridad de su arquitectura informativa. El campo de batalla se identifica como las tinieblas o Hoshek. El dato de auditoría revela que la gematría de Hoshek es 328, el mismo valor que posee la palabra ratzón o voluntad. Esta verdad sísmica indica que la tiniebla no es un poder externo con sustancia propia u ontológica, sino el subproducto técnico de la voluntad del yo separado. Cuando la voluntad humana se desconecta de la fuente, genera automáticamente su propio estado de ocultamiento. Por tanto, la oscuridad en la mente es simplemente el ruido que produce el ego al intentar procesar la realidad fuera del código del Logos. Frente a este ocultamiento, la luz resplandece, Meir, un término que indica una emisión de datos constante y activa. La función del sistema registra que la gematría de Meir es 251, cifra que corresponde al valor de Ari, león. Esto audita que la luz no es un brillo tenue o pasivo, sino que posee la fuerza y el rigor, Geburá, necesarios para perforar la densidad de la materia. La verdad opera como un depredador natural de la mentira. No negocia con la sombra, simplemente la desplaza por el peso de su propia presencia. En cada ciclo de oscuridad histórica, esta emisión del león ha sido la responsable de colapsar las estructuras de engaño y desinformación.
El versículo cierra con la garantía definitiva de una incompatibilidad algorítmica insuperable. Las tinieblas no la prevalecieron, lo que técnicamente implica que no la alcanzaron ni pudieron comprenderla. El cortafuegos de seguridad reside en el término Isigó, que posee un valor de 321, la gematría de Yishai, Isaí, que representa la raíz del Mashiach. Existe una incompatibilidad de código insuperable, ya que el sistema de la tiniebla, 328, carece de los algoritmos necesarios para decodificar, hackear o rodear la frecuencia del Mashiach, 321. El mal no puede prevalecer porque su procesador es de una categoría inferior. No puede leer ni rodear la información de logos, al ser lenguajes de programación opuestos. El tomar del ego frente al dar de la gracia.